su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes nuevamente este día jueves 7 de diciembre. Hermano Julio, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, hermana Mayra, es un privilegio saludarle. Gracias. Y saludarles también a todos nuestros amigos y hermanos que cada mañana, cada día están con nosotros en el estudio de la lección de escuela sabática. Sabe que el miércoles hablé con una hermana de San Ángelo y me dice, hermano, yo estudio la lección con ustedes. San Ángelo está como a 4 horas y algo de Dallas, y para nosotros pues es una alegría que muchísimas personas que nosotros no conocemos, pero ellos nos ven por este canal, por este medio de difusión, estudiando la lección y unos otros temas de la verdad presente. Amén, qué bueno, nos da gusto y alegría que puedan unirse a nosotros y así aprender y estudiar la palabra de Dios. Amén. ¿Qué le parece si oramos para poder ya iniciar la lección? Un enorme privilegio. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias, Señor, por tus cuidados, por tus bendiciones. Te pido que bendigas a nuestros hermanos que van para sus trabajos, que van para sus actividades. Los hermanos que en este momento están desayunando, pedimos de que tú bendigas los alimentos, y aquellos que están estudiando con nosotros, te pido que también los bendigas. Amén. Oh Dios, inspira nuestras mentes en esta mañana, y sobre todo que tu Espíritu Santo sea el que nos hable, tanto a nuestra hermana Mayra como a mí, y a todos los que nos están escuchando por radio y por televisión. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que mis queridos hermanos, como decíamos, el subtítulo de la lección es un enorme privilegio. Recuerde que durante toda esta semana hemos estudiado la lección número 10, trabajando para el maestro. Y ayer estuvimos tocando el tema la gloria de Dios manifestada. Ahora vamos a estudiar un enorme privilegio. ¿Cómo puede cooperar cada uno de nosotros en la salvación de las almas? ¿Y cuál debe ser nuestro deseo y oración más ferviente? Para ello vamos a buscar en la palabra de Dios el libro de Romanos, la carta a los Romanos 10, 13 y 17. Romanos 10, 13 al 17. ¿Qué nos dice, claro, hermana? sí. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, que predican el evangelio de los bienes. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Aquí Amén. encontramos las palabras del apóstol Pablo, donde nos dice que cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, Amén. Que predican el evangelio de los bienes. Así que, mis queridos hermanos, el oír viene, la fe viene por el oír, y por el oír palabra de Dios. Así es que nosotros debemos de cooperar en la salvación de las almas, predicando el evangelio, hablándole a las personas del amor de Dios. También podemos cooperar de esta manera, visitando a las personas, hacerles una receta vegetariana, hablarles del amor de Cristo, porque hay muchas maneras de predicar el evangelio, no solamente en el púlpito, con un micrófono, sino que cada uno de nosotros debe de cooperar en esta agencia ganadora de almas, ya sea con nuestros dones, con nuestros talentos, con todos los recursos que el Señor nos ha dado para que el mensaje sea posible
a las personas que aún no lo conocen. Y con un estilo de vida, hermano Julio. Yo recuerdo unos años atrás, un tiempo atrás, cuando trabajaba en el día, y las compañeras miraban a la hora de comer, qué es lo que uno come, por qué no hace estas cosas, por qué no hace aquello. Acordémonos que estuvimos estudiando en días atrás que la reforma pro salud va de la mano, ¿verdad?, con el mensaje del tercer ángel. Amén. Y nuestros amigos nos miran y preguntan, ¿por qué no haces eso? ¿Por qué comes eso? Y ahí es donde uno puede testificar y puede explicarles, puede decirles el por qué esto, por qué aquello. Y la gente no sabe. Hay mucha gente que se queda sorprendida, dice, yo no sabía esto, yo no sabía aquello. Y ahí también es una manera como podemos testificar y hablar a otros y compartir este evangelio, que es un privilegio nosotros hablar de nuestro Dios y así cuidar nuestro cuerpo también. Amén. También a través del canto, muchas personas pueden cooperar con dar el mensaje de salvación a las personas a través de un canto, a través de recitar un poema, a través de una oración, buscar a las personas en su sufrimiento, en su dolor, en su angustia, de diferentes maneras. Que usted pídale al Señor cuál es su talento, su don, haga la obra del Señor y verá cómo el Señor le va a ayudar grandemente, porque hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Y encontramos también el libro de Lucas 11:13. Aquí encontramos otro episodio donde nos dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se los pidan. Amén. Y esta es la oración más ferviente de todo cristiano. Este es el deseo que nosotros debemos de tener en estos últimos días. Pedirle al Señor en su plenitud la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Pedid el Espíritu Santo, suspirad por Él, hablad de Él, orad por Él, que todas nuestras buenas intenciones, que todos nuestros buenos propósitos, que todo lo que hagamos sea impulsado por el Espíritu Santo. Y veremos nosotros cómo los frutos se verán, ya sea en esta tierra o ya sea en la venidera. Pero los frutos se verán porque la obra no es nuestra, sino que la obra es de Dios. Él es el que guía esta obra, pero nosotros debemos de hacer nuestra parte como los discípulos. Los discípulos se les prometió la promesa del Espíritu Santo, pero no se quedaron nada más esperando la promesa no, ellos hicieron su parte, oraron, clamaron, se arrodillaron, confesaron sus pecados, se perdonaron unos a otros, se compungieron de corazón y luego vino la promesa del Señor, que fue El Consolador, el Espíritu Santo en la vida de cada discípulo, conmoviendo al mundo con el mensaje. Amén. Así es que eso debería ser la oración más ferviente de todos nosotros, pedir el derramamiento del Espíritu Santo en nuestra vida. Sí, porque Él es el que nos va a ayudar a que nosotros tengamos ese anhelo de ser mejores, ese anhelo de arrepentirnos, ese deseo de hacer el bien en nuestra mente y corazón. Ahí se producirán aquellas cosas que sabemos que el Espíritu Santo es el que nos va a mover a hacerlo. Hermano Julio, aquí nos sigue diciendo en los tópicos que tenemos para leer, el evangelismo, página 506, necesitamos mayor intensidad en la causa de Cristo. El solemne mensaje de la verdad debe ser dado con una intensidad que impresione a los no creyentes de que Dios está obrando con nuestros esfuerzos, de que el Altísimo es nuestra fuente viva de fortaleza. 2 veces aquí la palabra intensidad se enfatiza. Necesitamos mayor intensidad en la causa de Cristo, y el solemne mensaje de la verdad debe ser dado con una intensidad que impresione a los no creyentes. Así es que para ello nosotros tenemos que tener el Espíritu Santo, debemos de ser intensos, debemos de proclamar este mensaje con intensidad, porque estamos viviendo un momento solemne, y eso nos dice el evangelismo, página 506, pero tenemos otras lecturas también acá donde nos dice, hermana Mayra. Vi que algunos
ánimos son alejados de la verdad presente y del amor a la Santa Biblia, porque no leen libros excitantes. Porque leen libros excitantes, perdón. Los otros se llenan de perplejidad y congoja acerca de lo que han de comer, de lo que han de beber y vestir. Algunos sitúan demasiado lejos en su expectación de la venida del Señor. El tiempo ha durado algunos años más de lo que habían esperado y por lo tanto piensan que pueden continuar algunos años más y de esta manera su atención se desvía de la verdad presente hacia el mundo. Hermano Julio, como nosotros vemos aquí que muchos estamos ocupados, preocupados, nuestros afanes es en qué dice, qué comer, qué vestir. Estamos tan preocupados por informarnos en las cosas, en la lectura, y a veces no leemos lo que tenemos que leer, sino que estamos entretenidos en cualquier otra cosa y estamos desaprovechando ese enorme privilegio que Dios nos ha dado de compartir las buenas nuevas, de prepararnos y de capacitar a otros. Y es triste al ver que muchos pensamos, oh, el Señor tarda en venir y tenemos tiempo para preocuparnos por otras cosas que dejamos de lado estas verdades presentes. Hermano Julio, ¿sí? Sí, y pues ella dice que al ver que algunos ánimos son alejados de la verdad presente, pues eso repercute en que el mensaje no se da con la intensidad que debe darse, sino que al contrario, el mensaje no lleva intensidad, el mensaje queda opaco, el mensaje queda excluido. O sea, las personas con un ánimo bajo que están entreteniéndose con otras cosas, están leyendo libros que no tienen nada que ver con a la ley y al testimonio, con lo que dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra, sino que están leyendo novelas, fábulas, están leyendo cuentos, están absortos en libros de historia, en libros que no edifican, en literatura que no tienen pues nada que alimentar el alma. Y pues aquí dice libros excitantes, pero también usted que ve en la televisión, ve novelas, ve deportes, ve películas. ¿Qué es lo que ve en la televisión? La televisión en sí, los medios de comunicación no son malos si uno los usa de la manera correcta, para ya sea para edificarnos, para con seleccionar programas, por ejemplo, como el que estamos transmitiendo ahorita, el programa de la verdad presente, escuchar unas alabanzas preciosas, en fin, el problema es que la gente está viendo otras cosas y por eso el mensaje pierde fuerza. Además dice de que estamos absortos en el comer, el beber y el vestir, y que algunos sitúan demasiado lejos en su expectación la venida del Señor. No sé por qué lo miramos demasiado lejos si Él no ha dado una fecha para su regreso. Dice que el día y la hora nadie lo sabe. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si Él se demora? Si es el tiempo del Señor, el tiempo de Dios, es el que nosotros debemos de esperar. Y nos sigue diciendo también, vi que hay gran peligro en estas cosas, porque si la mente está embargada por otros asuntos, la verdad presente queda ¿qué? Queda excluida, y no hay en nuestra frente lugar para el sello del Dios vivo. Está tan llena, tan contaminada nuestra mente, que no hay lugar para que Dios nos selle con su sello del Dios vivo, como nos dice acá. Vi que casi ha terminado el tiempo que Jesús debe pasar en el lugar santísimo, y que el tiempo solo puede durar un poquito más. El tiempo libre del cual dispongamos debe dedicarse a escudriñar la Biblia, que nos habrá de juzgar en el día postrero. Y cuando aquí menciona la sierva del Señor que seremos sellados por el Dios vivo, es la verdad de Dios en nuestra frente, la ley del Señor, sus mandamientos,
su carácter en nuestra vida, ser sellados, significa que la voluntad de Dios se posesiona de nuestra voluntad y que solo vivimos para Él. Hermano Julio, cuando nosotros durante la semana vivimos una vida así como se presenta aquí, preocupados por comer, por el vestir, preocupados por otras cosas, por en qué nos entretenemos, vamos a llegar a la iglesia, vamos a llegar el sábado y no le vamos a sentir sabor, no vamos a ver que esto está a las puertas, que todo lo que se está viendo es que el Señor viene pronto. Pero como nosotros estamos tan ocupados en todas estas cosas que no sentimos que es un privilegio, no sentimos que somos llamados para compartir las buenas nuevas a otros. Y nosotros tenemos que preocuparnos porque no solo el sábado, un ratito en la mañana, nosotros queramos adquirir todo este conocimiento o esa relación con el Señor. Si nosotros durante toda la semana estamos en otras cosas y no estamos caminando con el Señor cada día, es bien difícil que nosotros tengamos ese deseo de predicar, de testificar, de querer el Espíritu Santo, de preocuparnos porque estemos listos. Y es lamentable que habemos muchos que queremos que por arte de magia nos preparemos o seamos fieles, salvos, si en nuestro diario vivir estamos ocupados en lecturas, en televisión, en internet, en juegos, en tantos entretenimientos que el diablo tiene. Tenemos que preocuparnos en dónde estamos. Amén. Y nos sigue diciendo Primeros Escritos, página 58, amados hermanos y hermanas, dejemos que los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús estén siempre presentes en nuestros pensamientos y que ahuyenten las preocupaciones mundanales. Sean ellos nuestra meditación cuando nos acostamos y cuando nos levantamos. Vivamos y actuemos teniendo plenamente en cuenta la venida del Hijo del Hombre. El tiempo del sellamiento, hermanos, es muy corto y pronto terminará. Así es que si nosotros estamos absortos en nuestras preocupaciones, en nuestros quehaceres cotidianos, si estamos viendo programas que no tienen nada de espiritualidad, que no llenan nuestra alma, que no satisfacen la sed de nuestra alma, desechémosla, porque el Señor desea de que nuestras mentes estén llenas de los mandamientos del Señor y del testimonio de Jesús, y que nosotros meditemos en ella, como dice el salmista, son ellas mi meditación, de día y de noche medito en ellos. Y mis queridos hermanos, solamente así nosotros, este mensaje podrá tener la intensidad que se requiere, y tendrá fuerza, tendrá valor, tendrá ese impulso, porque el Evangelio es poder de Dios, es poder de Dios, pero nosotros tenemos que también llenarnos de ese poder de Cristo, que es su Espíritu Santo en nuestra vida, y eso nos hará a nosotros hablar con poder, con intensidad, con fervor, proclamar el mensaje de la segunda venida de Jesús. Y tenemos que transmitirlo, los que somos padres, los que tenemos hijos. Nosotros tenemos que transmitir a nuestros hijos que es un enorme privilegio trabajar para Dios, servirle. Yo tengo 2 hijas y siempre les digo a ellas, es un privilegio servir a Dios, es un privilegio trabajar para Él. Donde Él te llame, tú tienes que servir. Pero ¿cómo nosotros vamos a estar listos o cómo nosotros vamos a estar preparados o dispuestos para que el Señor nos use si en nuestro diario vivir estamos en otras cosas? Yo siempre les digo a mis niñas, no tenemos que estar en los entretenimientos, no tenemos que estar en las cosas del mundo, porque ahí Satanás nos atrapa, y cuando el Señor nos pide servirle por medio de los hermanos o visitar a alguien, pues no tenemos ese amor, ese fervor, ese deseo, nos parece aburrido, especialmente con los jóvenes, con los niños. No quieren, no pueden mirar, no pueden discernir la salvación tan grande que Dios tiene y que nosotros somos llamados para compartir. Si nosotros como padres no
le inculcamos esto a nuestros hijos, a enseñarles que tenemos que servir y tenemos que estar dispuestos para ser instrumentos útiles en sus manos. Yo hace mucho tiempo, hermano Julio, hace muchos años, que mi niña, la más grande, ella se ponía bien rebelde. Y yo decía, Señor, ¿pero por qué? Apenas tenía como 7 años. Y decía yo, ¿por qué ella no quiere nada, no le gustan las cosas? Cuando yo le digo algo, se ponía de mal humor. Pero hermano Julio, ella pasaba todo el día casi viendo televisión. Ella, a la hora que ella quisiera, ahí estaba. Entonces, ¿quién está educando a nuestros hijos? Tenemos que enseñarles que es un privilegio. Y yo oré y le dije, Señor, ayúdame, ¿qué hago? Y el Señor le muestra a uno cómo ayudar a nuestra familia. Y gracias a Dios, con el tiempo pasó y ahora ellas no ven televisión secular. Ellas miran la televisión o para ver los programas de la verdad presente, para programas espirituales, educativos, pero es un proceso y es algo que nosotros tenemos que orar, pedirle al Señor que los ilumine qué hacer. Ahora ellas cuando se les pide servir lo hacen con gusto. Amén. Porque no tienen esa mente con el mundo, no están ahí enfocadas en la película del día, en qué es lo que está de moda. Claro, es una lucha, son jóvenes, están en este mundo, sí. Pero si nosotros como padres no estamos ahí para pelear por ellos, porque Satanás no descansa, si hay algo bueno que Satanás tiene es que trabaja día y noche. Persistente. Entonces nosotros tenemos que saber que hay que luchar por nuestros hijos, por nuestros jóvenes, personas adultas. Es un privilegio servir a Dios, pero para eso necesitamos abandonar todas estas cosas que nos impiden servirle a Él. Amén. Y estas palabras del apóstol Pablo a la iglesia de los romanos, hermosos son los pies. Estas palabras están registradas en Isaías 52:7, donde nos dice, cuán hermosos son sobre vosotros, son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salud, del que dice a Sión, tu Dios reina. Qué hermosos son estos pies. El profeta Isaías oyó la voz de Dios llamar a su iglesia a la obra que le señalaba, a fin de que quedase preparado el establecimiento de su reino eterno. El mensaje era inequívocamente claro: levántate, resplandece, que ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre la tierra. El Señor desea que cada uno de nosotros nos levantemos, resplandezcamos y que vayamos por los vallados, por los valles, por las montañas, por los montes, a proclamar este mensaje. ¿Por qué? Porque nos dice, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las gentes a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Tinieblas cubrirán la tierra. Pero si nosotros gozamos de este enorme privilegio de proclamar el mensaje de salvación, pues nosotros somos portaluces en las manos del Señor, y nosotros vamos a reflejar la luz de Él en cada hogar, en la escuela, en la comunidad, en la casa, en la iglesia, en donde nosotros nos encontremos, reflejaremos su luz, porque Él ha prometido de que nosotros somos luz si estamos haciendo su voluntad. Y para ir terminando, hermana, tenemos aquí unas citas. Dicen Profetas y Reyes, página 527. Hoy la Iglesia de Dios tiene libertad para llevar a cabo el plan divino para la salvación de la humanidad perdida. Al Israel espiritual han sido devueltos los privilegios que fueron concedidos al pueblo de Dios cuando se le libertó de Babilonia. En todas partes de la tierra, hombres y mujeres están respondiendo al mensaje que sería proclamado antes del segundo advenimiento de Cristo. Temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha venido. Y sí, mis queridos hermanos, y nos dice de que hoy, hermana, tenemos libertad para llevar a cabo el plan de salvación. Hoy, que aún tenemos tiempo,
que la puerta de la gracia está aún abierta y que todavía tenemos libertad de predicación, hoy es el momento de llevar a cabo el plan de salvación, el plan divino para la salvación de la humanidad perdida. Hoy es el momento. Acabamos de leer de que tinieblas cubrirán la tierra. Va a haber un decreto en el cual va a prohibir que nosotros nos reunamos de la manera como lo estamos haciendo, y mucho menos que prediquemos la palabra tan abiertamente como lo estamos haciendo hoy. Va a haber un momento en que la oscuridad, las tinieblas cubrirán la tierra y nosotros ya no vamos a poder proclamar este mensaje. Y no se nos olvide cuál es la misión que tiene la iglesia, por cuál la iglesia fue organizada. Nos dice los Hechos de los Apóstoles, página 9, la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada, ¿qué dice, hermana? Para servir, y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Amén. Aquí tenemos, no se nos olvide que la iglesia fue organizada para servir, y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Una iglesia que no está en actividad, una iglesia que no está anunciando las buenas nuevas de salvación, una iglesia que no está bautizando, es una iglesia sin espíritu, es una iglesia muerta, es una iglesia cadavérica, es una iglesia donde todo lo que se hace son programas rutinarios, donde no hay poder, donde no hay vida, donde no hay pasto fresco. Es una iglesia donde no hay testimonios de cómo los hermanos han proclamado el mensaje de salvación con su vecino, con sus amigos, con sus amistades, en la comunidad, en diferentes lugares. Que no se nos olvide, mis queridos hermanos, que la misión de la iglesia es proclamar el mensaje de salvación, y que usted y yo, nuestra hermana Mayra, somos la iglesia si estamos en Cristo. Si Él está en vosotros, nosotros somos la iglesia que vamos a caminar a predicar el evangelio. Y hay también el contraste de aquellos que quizás sí bautizan, hermano Julio, quizás están predicando, pero no tienen el mensaje de verdad presente para esta época. Y cuán importante es que nosotros estemos al día con los eventos, a qué mensajes que debemos de estar predicando, qué es lo que hay que estar presentando, porque podemos estar hablando de la Biblia, podemos estar hablando de verdades, pero hay una verdad presente para cada época y para cada momento, y entonces es tan importante qué mensaje estamos presentando, de qué estamos hablando, qué es lo que estamos anunciando, porque un juicio viene y nosotros tenemos que alertar al pueblo que se prepare, y hay muchos que, aunque predican, no están en el mensaje presente, que es algo muy importante también. Amén. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo, y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo aún a los principados y potestades en los cielos, el despliegue final y pleno del amor de Dios. Así es que, mis queridos hermanos, tenemos una misión, y es un privilegio para nosotros que el Señor nos tome en cuenta. Amén. Los ángeles quieren hacer esta obra, pero el Señor quiere preparar, quiere capacitar a personas débiles como usted y como yo, para hablarle a otros también de la gracia redentora del Salvador. Y cuando los otros ven cómo Cristo ha transformado mi vida, y cómo Cristo ha transformado la vida de un borracho a una persona sobria, o de una persona Drogadicta. viciosa, drogadicta, de una prostituta a una mujer pura, una mujer con un hogar cristiano, un hogar que alaba, una mujer que alaba a Dios, entonces las personas van a decir, en verdad, Cristo ha transformado la vida de esta mujer, la vida de este hombre. Así es que, mis queridos hermanos, pidámosle al Señor su bendición, pidámosle que derrame su Espíritu Santo sobre nosotros, y hagamos la obra que Él nos ha encomendado. Sí, porque muchos, hermanos Julio, pueden decir, oh, pues sí, como son los ángeles, ellos no han pecado, ellos no han caído, claro, ellos sí pueden.
o Dios que no nos entiende. Por eso Jesús vino y tomó la forma humana, para que Él ahora, padeciendo lo que nosotros padecemos, está ahora en el cielo intercediendo por nosotros, porque es alguien humano que vivió nuestra naturaleza, estuvo en nuestra carne, y ahora Él entiende lo que nosotros padecemos, y no le podemos decir, oh, pero es que tú no sabes, tú no lo has vivido, tú no lo has experimentado. Por eso el Señor manda a hombres, hombre a hombre, mujer a mujer, persona a persona, para que vayamos y prediquemos este mensaje, porque, como decía el hermano Julio, Dios va a ver los resultados, va a ver cómo aquel hombre y aquella mujer es transformada. Sí se puede, y por eso es nuestro privilegio el compartir a otros y contar nuestra experiencia de cómo el Señor nos ha transformado. Así que es un enorme privilegio servir a Dios, y es un gran privilegio tener a nuestro Dios allá intercediendo, ¿verdad?, por Amén. nosotros. ¿Qué le parece si tiene la oración final, hermana? Muchísimas gracias, hermano, por estar con nosotros. Claro que sí, oremos. Señor, gracias damos porque nos diste el privilegio hoy, día jueves, para nosotros compartir con nuestros amigos, con nuestros hermanos, que es un enorme privilegio servirte. Es un enorme privilegio compartir con otros las buenas nuevas de salvación. Es un enorme privilegio que nuestras vidas sean transformadas y que nosotros podamos ir cada día tomando ese carácter, tomando, Señor, esa mente de Cristo. Ayúdanos a ser fieles, a perseverar hasta el fin, y que podamos proclamar a otros estas buenas nuevas y contar esta verdad para que muchos puedan ser alcanzados por amor a tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y